es Antonio Salas, médico neumólogo del Hospital 2 de Mayo. En este momento vamos a conversar sobre lo que respecta a bronquiectasias, ¿no? Y mucha de la información que tenemos es un tributo y un agradecimiento al doctor Laennec, que desde que le dio la importancia debida a esta entidad nosológica que en algún momento se pensó que estaba desaparecida, pero que últimamente ha empezado a tener importancia por la incidencia incrementada de esta entidad nosológica. ¿Cómo definimos bronquiectasia? Es una alteración anatómica que se acompaña de unos cambios histológicos, generalmente persistentes, permanentes y inalterables. Macroscópicamente lo podemos ver por dilataciones anormales e irreversibles de los bronquios, ¿no? ¿Qué es lo que define esta enfermedad? Su dilatación anormal e irreversible de los bronquios. Esto originado después de un problema infeccioso o inflamatorio bronquial, cualesquiera que sea el momento, en la etapa inicial, infantil o posterior. En algunos casos se han realizado ocasiones dilataciones bronquiales que pueden persistir hasta 3 o 4 meses y posteriormente desaparecer. Por tanto, para hacer el diagnóstico definitivo de bronquiectasias debe confirmarse pasados los 6 meses tras la resolución de la infección productora original o que origine esta probable entidad nosológica. Es una enfermedad, por lo tanto, caracterizada por la irreversibilidad, pero que requiere un tiempo para poder demostrar este fenómeno de irreversibilidad. Lo primero es un daño inflamatorio e infeccioso a las paredes bronquial y bronquial, originando distorsión anatómica de las vías aéreas de conducción, lo cual se va a traducir en tos crónica, formación de esputo e infecciones recurrentes, ¿no? Entonces, el paso principal en esta enfermedad es la lesión de las paredes bronquial y bronquiolar. Ahí se inicia este proceso, que luego de un problema inflamatorio y con resolución del mismo va a generar una distorsión anatómica de vías aéreas de conducción de manera irreversible. Fue propuesto por Cole ese círculo vicioso que siempre empieza con una lesión, con la presencia de microorganismos que generan el fenómeno, microorganismos que generan que generan una infección bronquial. Estos microorganismos van a generar una inflamación con un infiltrado neutrofílico, predominio de neutrófilos. Cole propone que hay un fenómeno de círculo circular vicioso que permite la persistencia de esto. Primero, hay la presencia de microorganismos que van a generar una infección bronquial. Esta infección bronquial va a generar una inflamación a predominio de neutrófilos. En esta respuesta como mecanismo de defensa se generan sustancias proteolíticas, las cuales van a tener un efecto contrario al esperado, los cuales van a producir una destrucción del sistema mucociliar. Y de esta destrucción del sistema mucociliar va a originar que haya una infección recurrente de infecciones bronquiales, generando un círculo permanente, persistente, que al final va a originar una lesión bronquial irreversible. Sea cual sea la etiología que las causa, las bronquiectasias presentan una fisiopatología común, cuyo evento inicial siempre va a comprometer el aclaramiento mucociliar, el sistema mucociliar, que es el mecanismo de defensa sinobronquial de primera línea, impidiendo la adecuada eliminación del moco y permitiendo el contacto prolongado de las bacterias con el epitelio bronquial. La presencia de bacterias en el epitelio bronquial provoca una respuesta inflamatoria local que, si no consigue eliminar estas bacterias, se amplía y vuelve crónico, liberando proteáceas, que es un mecanismo de defensa que muchas veces se vuelve nocivo para el mismo bronquio. La respuesta inflamatoria bronquial del huésped pasa de ser protectora a ser dañina, por lo tanto. Y esta respuesta inflamatoria puede aparecer tanto a nivel local como sistémico. A nivel local va a originar un incremento del número de neutrófilos, del contenido de las tasas mieloperoxidasa, factor de necrosis tumoral,
interleuquina 6 y 8, interleuquina 1, interleuquina 1b y factor estimulador de colonias de granulocitos en el aparato respiratorio. A nivel sistémico va a generar una elevación en el número de leucocitos y neutrófilos, un incremento en la velocidad de cimentación, la proteína C reactiva se incrementa, aumento de la inmunoglobulina A, que va a ser localizada a nivel del aparato respiratorio, la inmunoglobulina G y el factor de necrosis tumoral. Por lo tanto, genera primero, hay una obstrucción bronquial que facilita la acumulación de secreciones, por lo tanto, una alteración de la depuración mucociliar a nivel de las vías aéreas, una colonización microbiana, una reacción inflamatoria con apreamino de neutrófilos, una liberación de sustancias de mecanismos de defensa, una destrucción de las fibras elásticas originando las bronquiectasias, fenómeno irreversible. Esto tiene una historia natural de las bronquiectasias. El curso clínico es variable, puede ser oligoasintomático, a síntomas diarios, hasta pérdida de la función pulmonar. Estos pacientes presentan 1.5 exacerbaciones al año con tratamiento convencional. El BEF1 disminuye en 50 mililitros por año y hay unos factores que van a predecir un rápido deterioro funcional, como es colonización con pseudomonas, historia de severas exacerbaciones y evidencia de inflamación sistémica. Esto nos va a decir que este paciente va a tener un deterioro funcional importante, por lo tanto va a afectar su calidad de vida. Va a estar, en el tiempo va a estar asociado a alteraciones cardíacas. Estos pacientes tienen una alta mortalidad por hipoxemia crónica, hipercapnia y extensión radiográfica. Cuando estos pacientes sean admitidos a la UCI por insuficiencia respiratoria aguda, tienen pobre pronóstico con una supervivencia del 60% a los 4 años. Por lo tanto, en la historia natural siempre hay un fenómeno, hay una inflamación bronquial que afecta las vías aéreas, que va a producir síntomas, disnea y una calidad en el esputo, ¿no? Va a producirse una colonización, infección crónica, una inflamación sistémica también originada, una función pulmonar alterada y una extensión que lo vamos a evaluar en una tomografía pulmonar. Todo este grupo de factores va a ocasionar al final un deterioro de la calidad de vida. El diagnóstico clínico. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico clínico de bronquiectasis? Ya la NEC nos había indicado en los años que él estudiaba esta entidad que habían 3 tipos de bronquiectasis: las cilíndricas o tubulares, donde no hay una destrucción de la capa muscular, generalmente lo refieren como reversibles; las varicosas, cuyo daño primario ocurre a nivel pulmonar, produciendo una fibrosis intersticial, tracción de vías aéreas y bronquiectasis; las saculares o quísticas, donde hay daño al tejido elástico y también alguna del cartílago, formando cavidades redondas, ciegas, sin comunicación del parénquima pulmonar, cuya ubicación prefiere son lóbulos inferiores y medios. Entonces dice cilíndricas, varicosas, saculares. Cada una misma tiene una que son diagnósticos anatomopatológicos, no son funcionales ni clínicos, son diagnósticos anatomopatológicos, observados inicialmente por la NEC. Cilíndricas, paralelas; varicosas, con constricciones en las vías aéreas; y las quísticas, que son lesiones quísticas como rosariado. El diagnóstico clínico, estos pacientes se caracterizan generalmente en la evolución por tener tos productiva, generalmente mucopurulenta. Muchos de ellos presentan broncorrea, ¿no?, lo que se llamaba la toilette brónquica de la C. Pacientes tienen disnea, alguna vez están acompañados de hemoptisis, malestar general y pérdida de peso. Al examen físico hay unos crepitantes tipo Belcroft, puede haber hiperreactividad bronquial evidenciada con sibilantes, y al examen físico de extremidades uno puede encontrar acropaquia en la evolución de la enfermedad. Entonces, a estos pacientes lo primero que tenemos que hacer es
la clínica, la presencia de tos productiva y crónica, debido a infección de repetición, porque tiene hemoptisis recidivante y que tenga una radiografía tórax sugestiva, las cuales se van a confirmar con una tomografía, ya sea de alta resolución o cualquier otra forma de tomografía torácica, que es el diagnóstico de gold estándar para bronquiectasis. Luego de esto vamos a ver si corresponde o no a alguna otra patología de fondo. Para yo encontrar bronquiectasias y ver a qué entidad etiológica basal corresponde, primero le tengo que hacer una historia familiar, tengo que ver a qué edad aparecen los síntomas, si es desde la infancia, pensar en bronquiectasias primarias, antecedentes de infección, si el paciente tuvo alguna enfermedad eruptiva o algo, o enfermedad por micobacterias o bacterianas como formas neumónicas que condicionen esto. Que pacientes tengan susceptibilidad a infecciones de otro tipo como otitis, sinusitis, meningitis, que uno esté evaluando ya posibilidad de algunas infecciones primarias. Que el paciente tenga enfermedades asociadas como problemas gastrointestinales, sistémicas, asma, EPOC, que condicionen bronquiectasis. Algunas inhalaciones tóxicas, que el paciente tenga síndrome de aspiración, que tenga reflujo gastroesofágico o trastornos neuromotores que condicionen la entidad que estamos en estudio. Factores de riesgo para inmunodeficiencia, VIH, quimioterapia, trasplante, neoplasia hematológica, infertilidad, pancreatitis recurrente o clínica de hiperreactividad bronquial. Entonces, el paciente va a tener, ¿cuándo voy a sospechar clínicamente? Cuando tenga inmunodeficiencias o cuando el paciente voy a sospechar que pueda tener fibrosis quística, porque ahí va a tener una historia familiar, sinusitis, infertilidad, diabetes, pancreatitis, congestión bronquial, estafilococcus, aspergilosis broncopulmonar alérgica, asma, bronquitasias centrales, que el paciente tenga déficit de alfa-1 antitripsina, enfisema, hepatopatía, disfunción de los cilios, otitis, rinosinusitis, infertilidad, dextrocardia, reflujo gastroesofágico, que el paciente tenga pirosis, o que el paciente haya tenido como antecedente tuberculosis o algunas enfermedades por micobacterias no tuberculosas, obstrucción bronquial y pancreatitis difusa como sinusitis, obstrucción del flujo aéreo progresiva, hiperinsuflación pulmonar, o nódulos antibiliares, árbol en brote. ¿Qué son las sospechas clínicas que yo voy a estar evaluando? ¿Cuándo yo llamo exacerbación? ¿A qué le llamo exacerbación? ¿No? ¿Cuándo yo voy a hablar de exacerbación en bronquiectasis? Cuando al menos tenga dos de los siguientes síntomas. Siempre la tos, la cantidad del esputo y la característica principal es la purulencia. Entonces, estos pacientes tienen aumento del volumen del esputo, aumento de la purulencia, obviamente va a incrementar la disnea y aumento de sibilancias. Pero lo más importante en esto de la exacerbación es la cantidad y la calidad del esputo, ¿no? Estos pacientes ya tienen tos y se incrementa por lo menos dos de los siguientes síntomas. Además de eso debe tener fiebre, malestar general, aumento del número de leucocitos y aumento de la proteína C reactiva o de la velocidad de segmentación. ¿Qué otra más debe tener el paciente? Insuficiencia respiratoria aguda, puede ser que sea una crónica reagudizada, un deterioro significativo de la saturación de oxígeno, un deterioro de la función respiratoria, hipercapnia, taquipnea intensa, inestabilidad hemodinámica, deterioro del estado cognitivo. Ambas situaciones van a depender mucho de la extensión de la localización de las bronquiectasias. Pero lo que siempre debe estar presente es esto: el aumento del volumen del esputo, y el aumento de la purulencia. El diagnóstico radiológico se inicia con una radiografía de tórax que nos permite sospechar con algunos signos indirectos la presencia de bronquiectasis, ¿no? Y el confirmativo de esta enfermedad es la tomografía. Antiguamente se hacían las broncografías, que era un examen muy interesante
y que realmente confirmaba la presencia de bronquiectasias, ¿no? Cómo continúa la horizontalización de los bronquios casi hacia el final, llegando a las partes más distales. Entonces, esta horizontalización, la pérdida, normalmente el bronquio tiende a hacerse cada vez mucho más afilada, disminuyendo la luz, pero como vemos acá se ve cómo los bronquios permanecen aún en las partes más distales, o en algunos lugares con la broncografía se podría ver muy bien la presencia de bronquiectasias quísticas y nos permitía ver todo el árbol bronquial. Pero obviamente este examen se dejó de lado por las complicaciones, ¿no?, que originaban infecciones de vías aéreas bajas, broncoespasmo y obstrucción de las vías respiratorias, dependiendo mucho de la sustancia que se use para este examen. Luego vino la radiología simple, que nos permite con algunos signos indirectos encontrar si hay o no hay bronquiectasia. Uno de ellos son las opacidades lineales paralelas que las mencionaba, que corresponden a bronquios dilatados con la pared engrosada, dan lugar al signo del Reilly-Tambilla. Es un dato importante a tener en cuenta en las radiografías. Lo otro signo indirecto es las imágenes aéreas con pared definida, fina o gruesa, que dan lugar al signo del anillo de sello. El anillo sería el bronquio dilatado y el vaso el sello. O imágenes quísticas con o sin nivel hidroaéreo, que es el otro signo indirecto. También se pueden ver opacidades tubulares u ovoideas, que son impactos mucoides que corresponden a bronquios repletos de moco líquido. El continente se va a llenar de algo, que en este caso sería con moco, y se va a traducir como opacidades tubulares u ovoideas, dependiendo qué es lo que el continente sea la causa de la impactación. En algunas ocasiones, los bronquios llenos de secreciones pueden visualizarse como imágenes lineales en forma de Y o de V o en dedo de guante. Los podemos ver en las radiografías. Puede ser que también la pérdida de definición de los vasos pulmonares y el agrupamiento de la trama bronquial por fibrosis peribronquial, signos de pérdida de volumen o atelectasias, hiperinsuflación debido al atrapamiento aéreo en pacientes con obstrucción funcional. Acá podemos ver, no muy claro, la presencia de una afección de un patrón alveolar que nos permite ver, y en esta zona se ve el signo de la riel, donde podemos visualizar una área y otra línea acá, que nos permiten ver esta línea como línea de riel, ¿no?, y otra hacia abajo. Este signo nos está diciendo que aquí hay sospecha de tener bronquiectasis, signo de la riel. O en otras veces podemos ver lesiones quísticas, como en este caso, donde estamos viendo lesiones quísticas de paredes delgadas, que son signos también indirectos de bronquiectasias quísticas. En este caso también podemos visualizar las lesiones bronquiectásicas quísticas correspondiente al lóbulo medio del emitora derecho, que en el lateral podemos verlas. O imágenes quísticas con contenido, que tienen un nivel hidroaéreo, ¿no? Y aquí hay una más clara, hacia abajo hay una aparentemente un poco más grande, pero la del medio que tenga un contenido, ¿no?, cuando son pacientes que están sobreinfectados. La tomografía nos permite ver las bronquiectasias según topografía, nos permiten ubicar y sospechar la causa de esto, ¿no? Cuando son localizadas podemos ver si son obstrucción endoluminal, si es por cuerpo extraño, tumores o secreción. Si es por compresión extraluminal, si hay adenopatías, tumores o alguna cardiopatía. Y las generalizadas, o sea, cuando las bronquiectasias son generalizadas, generalmente están asociadas a inmunodeficiencias primaria o secundaria, alteraciones del clearance mucociliar, como trastornos de los cilios, o en pacientes asmáticos, en pacientes que tengan aspiraciones crónicas, ¿no?, como reflujo gastroesofágico. Entonces,
o las bronquiectasias en la tomografía vemos, si están localizadas corresponden generalmente a obstrucciones, ya sea intrínsecas o extrínsecas. Y si son generalizadas corresponden a afectaciones sistémicas. La tomografía es el gol estándar, visualiza bronquios dilatados a 1 centímetro de la pared costal, falta de disminución gradual de bronquios, signo de la Riel, alteración del rango arterio bronquial, el signo del anillo, y engrosamiento bronquial, y pacientes que tengan impacto mucoide, ¿no? La tomografía nos permite visualizar el tamaño. En este caso hay una revisión donde uno puede encontrar cómo puede el tamaño visualizado, cuantificado en tomografía, medirme el grado, ¿no?, de bronquiectasis, si hay o no hay bronquiectasis. Acá tenemos, nos mide la pared, nos mide la forma, nos puede medir hasta cercano a 1 centímetro de la pared costal. Vemos el signo de la Riel. Algunos pueden tener impactación mucoide, puede ser una bronquiectasia con moco a su interior, y vemos traducido así en la tomografía, ¿no? Tenemos acá igual unas bronquiectasias. Entonces la tomografía nos va a permitir visualizar mucho mejor todo. Y en este caso igual podemos tener impactación mucoide, bronquiectasias quísticas, ¿no? En este caso se está formando como si fuera en forma de Y, uno más impactado que el otro. Y acá tenemos un racimo de bronquiectasias, y acá podemos visualizar el signo del anillo, un bronquio y un vaso, ¿no?, dándonos el signo del anillo. En algunas ocasiones podemos ver localizado como secuela en las bronquiectasias, con una lesión cavitada, un absceso en ese lugar y unas pequeñas bronquiectasias adyacentes a él. La etiología. ¿Cuáles las causas de la bronquiectasis? Dice que aún haciendo una exhaustiva investigación, tanto clínica, laboratorial, epidemiológica, solo 50-80% puede permanecer como idiopático. En algunos casos nunca se llega a saber exactamente la causa de las bronquiectasias. Y las etiologías son categorizadas como infecciosas, son idiopáticas, postinfecciosas o relacionadas a una enfermedad sistémica subyacente. Entre las causas postinfecciosas están bacterianas, micobacterianas, virales, las eruptivas, y en algunos casos hongos, ¿no?, como en nuestro medio, algunos pacientes que tienen hongos son curados y quedan con bronquiectasis. Puede ser una obstrucción intrínseca o extrínseca, las inmunodeficiencias primarias o secundarias relacionadas a quimioterapia, trasplante, neoplasias hematológicas o pacientes con VIH. O a un grupo de pacientes que tengan alteraciones como disinesia ciliar, fibrosis quística o síndrome de Young. Entonces son las causas de bronquiectasias. Así también como neumonitis inflamatoria, pacientes que hacen síndrome de aspiración, pacientes que tengan reflujo gastroesofágico, pacientes que hayan inhalado tóxicos, pacientes que tengan anormalidades del tracto bronquial, algunas deficiencias congénitas que además de lo que ya los componentes que tienen están asociados a bronquiectasia, ¿no?, traqueobroncomegalia, defectos del cartílago, secuestro pulmonar, traqueobroncomalacia, bronquiotraqueal. O puede estar asociada a enfermedades sistémicas como algunas colagenopatías, AR, lupus, síndrome de Sjögren, síndrome de Marfan, policondritis recidivante, espondilitis anquilosante, sarcoidosis. Algunas enfermedades del tracto gastrointestinal como colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Otras enfermedades respiratorias, el déficit de alfa-angiotensina, el síndrome de las uñas amarillas, aspergilosis broncopulmonar alérgica o cualquier forma de micosis puede estar asociada a bronquiectasias, panbronquiolitis difusa, y en algún grupo de etiología no desconocida que, como mencionamos, es un grupo importante de las idiopáticas.
Pueden ser localizadas o generalizadas. Entre las localizadas son las posinfecciosas, obstrucción bronquial congénita o adquirida. Entre las generalizadas, las que predominan en lóbulos superiores, está fibrosis quística, aspiración crónica en niños no deambulantes, sarcoidosis. Las que tengan bronquiectasias de predominio central, aspergilosis broncopulmonar alérgica, síndrome de Munich-Kuhn. Aquellas en las cuales el predominio es en lóbulos inferiores, inmunodeficiencias, aspiración crónica en niños deambulantes, neumonía intersticial. Y en aquellas que predomina el lóbulo medio y língula, está disinesia ciliar primaria y micobacterias atípicas. Podemos ver un gráfico donde se ve la impactación en una bronquiectasia quística, la presencia de sangrado, ¿no? Y las bronquiectasias, como en este caso, saculares, ¿no? Quísticas, ¿no? Cuyas paredes están gruesas, nos permiten ver el impacto de las bronquiectasias en un pulmón. En cuanto a gérmenes, se ha estudiado mucho, va a depender mucho del reporte. Los organismos que usualmente se encuentran es Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus. En algunos no se encuentran gérmenes y en algunos casos dentro de las bronquiectasias se encuentran micobacterios de los micobacterios atípicos. Las bronquiectasias siempre van a generar un ambiente idóneo para el crecimiento de micobacterios potencialmente patógenos, cuya existencia se perpetúa por su capacidad de desarrollar mecanismos de defensa y entorpecer la acción del sistema inmune de los antimicrobianos, los cuales son caracterizados por hipermutabilidad, formación de cápsulas, biopelículas. Todo esto va a generar un medio adecuado para el crecimiento y para mantener el círculo vicioso de Collet que mencionamos inicialmente. La cantidad de bacterias en un momento dado, la situación del sistema de defensa inmunitario, la capacidad invasora de los micobacterios potencialmente patógenas y la acción de los antibacterianos van a determinar diferentes situaciones, como las siguientes. Que el paciente tenga una colonización bronquial, la cual está definida como la presencia de una población bacteriana en la mucosa bronquial que no induce respuesta inflamatoria con repercusión clínica, o sea, es básicamente localizada, salvo un incremento en la expectoración mucosa, tos productiva. De esta colonización bronquial puede haber tres tipos: inicial, intermitente y crónica. La inicial es en el caso de un primer cultivo positivo fuera de un proceso de agudización no aislado en cultivos periódicos previos. Intermitente es el caso de cultivos alternantes positivos y negativos para un mismo Mycobacterium potencialmente patógeno, con al menos un mes de diferencia entre ellos. Y la crónica es cuando se detecta el mismo Mycobacterium potencialmente patógeno en 3 o más cultivos consecutivos y separados entre sí al menos un mes durante un periodo de 6 meses sin tratamiento antibiótico concomitante. En un ratito voy a cambiar la batería, ¿no? Okay. A diferencia de la colonización, la infección bronquial, que es el otro aspecto, escenario importante, implica la situación en que esta colonización bronquial ya generó una respuesta inflamatoria, de tal manera que provoca aparición de síntomas claramente discernibles en el paciente que la padece.
tos productiva, mucopurulenta, ¿no?, de larga data, que suele acompañarse de afectación sistémica y un aumento en el número de agudizaciones. Entonces, ¿cómo vamos a tratar esto? Vamos a tratar en varios aspectos. Uno es tratar la enfermedad de fondo, en lo posible, ¿no?, salvo alguna enfermedad congénita de cual no se pueda tratar. En las inmunodeficiencias hay que tratar de mejorar esto. Va a depender mucho de la enfermedad de fondo y en la medida de lo posible buscar cómo tratar esto. El tratamiento antimicrobiano va a depender si es una colonización o es infección. La terapia antimicrobiana va a depender si es empírico o etiológico. Inicialmente es tratamiento empírico hasta encontrar el germen y luego ya se modifica a etiológico. La terapia antiinflamatoria, muy importante. La terapia antiinflamatoria puede ser por corticoides inhalados y o macrólidos. La movilización de secreciones puede tener un tratamiento farmacológico o mecánico, terapia respiratoria. En algunos casos tenemos que hacer uso de cirugía, cuando sobre todo es localizada o refractaria al tratamiento indicado en el curso de su evolución. En algunos casos hay necesidad de trasplante pulmonar para pacientes que tengan una enfermedad terminal. El tratamiento. Dice, a pesar que la evidencia científica es escasa en pacientes con bronquiolitis no debidos a fibrosis quística, el mayor grupo de estudios está hecho para pacientes con fibrosis quística. Se acepta que conocidos los efectos nocivos de Pseudomonas aeruginosa sobre distintos parámetros clínicos, funcionales y evolutivos en pacientes con bronquiolitis de cualquier origen. Es decir, el grupo mayormente estudiado son pacientes con fibrosis quística, donde la Pseudomonas aeruginosa es un agente importante, pero se ha hecho esto y se traspola a pacientes sin esta enfermedad de fondo y en los cuales se ve que la evolución y para el tratamiento es con similitud importante. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando hay una colonización inicial? Cuando hay una colonización inicial, el crecimiento de este microorganismo potencialmente patógeno, encontrar en un primer cultivo de una muestra respiratoria, debería plantear la utilización de un tratamiento antibiótico intenso, porque esto supondría, al menos en teoría, la última oportunidad de erradicar la Pseudomonas aeruginosa de la mucosa bronquial. Apenas se encuentra el cultivo, darle tratamiento para poder eliminar este germen y mantenga una persistencia en el árbol traqueobronquial. Cuando la colonización es intermitente o crónica, por Pseudomonas aeruginosa, las agudizaciones repetidas según la normativa de la PTS de los británicos, al menos 3 agudizaciones al año con necesidad de tratamiento antibiótico sistémico. Entonces hay que dar tratamiento antibiótico por lo menos prolongado. Si el paciente tiene recaídas tempranas, tiene que tener ingresos hospitalarios retirados al área de la función pulmonar en esos últimos casos, independiente del microbioma pulmonar potencialmente patógeno que provoque la situación. Entonces, lo que vamos a hacer es disminuir la infección y la inflamación. Ese es el objetivo del tratamiento. Eso lo vamos a conseguir disminuyendo la carga bacteriana y la respuesta inflamatoria. Con esto, ¿qué vamos a lograr? Disminuir el volumen y la purulencia del esputo, disminuir las exacerbaciones y disminuir el deterioro de la función pulmonar, que es uno de los factores importantes para la calidad de vida del paciente. Va a haber un tratamiento, el tratamiento puede ser oral, endovenoso, inhalado o combinaciones de estos tres. El tratamiento siempre tiene que ser prolongado y se debe mantener hasta el control de la infección. Un parámetro clínico debería ser hasta que el esputo salga de color mucoide. El tratamiento sistémico endovenoso consigue mejoría de síntomas, pero sin efecto sobre la función pulmonar o el número respecto a la gravedad de exacerbaciones. Entonces, el tratamiento endovenoso no es un tratamiento que tenga mucho beneficio sobre el vía oral, en términos de función pulmonar, el número o la gravedad de las exacerbaciones. La elección del antibiótico va a depender del microorganismo potencialmente patógeno aislado y de su antibiograma. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener Pseudomonas resistente? Los factores de riesgo son
hospitalización reciente, que el paciente haya sido recientemente hospitalizada, administración frecuente, más de 4 ciclos en el último año o reciente en los últimos 3 meses de antibióticos, enfermedad severa, aislamiento previo a Pseudomonas aeruginosa durante alguna exacerbación o paciente colonizado por este microorganismo. Esos son los factores de riesgo a considerar para Pseudomonas resistente. Los antibióticos señalados, ¿no? Las penicilinas con cobertura antiseudomónica, cefalosporinas con cobertura antiseudomónica, otros betalactámicos y aminoglócidos con cobertura para la pseudomonas, quinolonas y otros, en las dosis establecidas. El tratamiento inhalado. Las secreciones respiratorias contienen hasta 20 veces la concentración del antibiótico cuando es inhalado que cuando es por vía sistémica, lo cual nos hace pensar que es el tratamiento ideal, porque tenemos mayor concentración del antibiótico, por lo tanto el paciente debe tener una mejoría importante. Con eso se consigue una menor tasa de eventos adversos, el tratamiento tiene que ser prolongado, esto va a conseguir una disminución del número de colonias y una mejora en los parámetros clínicos. Previo al tratamiento inhalado debe haber uso de beta-2 de acción corta y fisioterapia respiratoria antes de empezar el tratamiento inhalatorio. Los eventos adversos encontrados en este caso han sido broncoespasmo, disnea, tos, y menos frecuentemente los pacientes han presentado hemoptisis, tinnitus y raros pacientes han hecho nefrotoxicidad u ototoxicidad. Como vemos aquí en el reporte de algunos estudios, ¿no? Casi todos han sido todos son tratamientos la metodología, el número de pacientes y el antibiótico inhalado en este caso, que han sido diferentes, ¿no? Ceftazidima, más tobramicina, y K1 en algunos colistina. Todos ellos siempre el tratamiento es prolongado, 1 año, 4 meses, 4 semanas, 6 meses, 3 ciclos de 14 días y 3 ciclos, 41 meses, 23. O sea, la idea es que el tratamiento siempre tiene que ser prolongado. Lo que han conseguido casi todos es una disminución en hospitalizaciones, una disminución en la permanencia dentro del hospital, disminuyen el número de colonias, hay una mejoría clínica importante, disminuyen las hospitalizaciones, ¿no? Y los efectos adversos son mínimos, como anteriormente se ha mencionado. ¿Cómo voy a elegir el antibiótico en una agudización infecciosa por bronquiectasis? Debo pensar si el paciente está colonizado o no previamente. Si el paciente está colonizado, entonces ya tengo tratamiento dirigido. Si es una pseudomona, dependiendo del patrón de resistencia ya previo, voy a hacer mi esquema, ¿no? Va a depender mucho del antibiograma. Si es pseudomona, 14-21 días de tratamiento, ¿no? Y un antibiograma, y si hay otros microorganismos causantes de la enfermedad. Si no es pseudomona aeruginosa, considerar 10 días de tratamiento. Si no hay colonización previa, el tratamiento siempre va a ser empírico, y si el paciente tiene riesgo de infección por pseudomonas aeruginosa o riesgo de pseudomonas resistente, entonces voy a usar un tratamiento empírico para este caso. El tratamiento antiinflamatorio. En cuanto al tratamiento inflamatorio, se empezó a usar los macrólidos, se describieron las ventajas y los beneficios de los macrólidos. Tiene una eficacia en bronquiectasias y otras enfermedades respiratorias, porque se le ha visto que tiene un efecto sus efectos sobre los factores de virulencia bacteriana y sobre la respuesta inflamatoria. En este caso el tratamiento debe ser también prolongado, de 3 a 6 meses, y los resultados los vamos a ver en términos de calidad de vida y el número de exacerbaciones que el paciente presente durante su historia natural. Para estos tratamientos prolongados, los efectos secundarios han sido mínimos, generalmente el tracto gastrointestinal, náuseas, diarrea, elevación de transaminasas, hipoacusia y en algunos casos candidiasis urogenital. Lo que ha ocasionado con esto es una resistencia a largo plazo de Staphylococcus aureus y Haemophilus influenza. En todos ellos los macrólidos se han usado, pero como acción antiinflamatoria, no como mecanismo de antibiótico.
sus efectos han sido beneficiosos respecto a eso, en disminuir la acción antiinflamatoria, el fenómeno inflamatorio en bronquiectasis. En algunos casos se ha propuesto usar corticoides inhalados. Se ha visto que pueden reducir la inflamación y mejorar la obstrucción de las vías aéreas, disminuyen los marcadores proinflamatorios en el esputo, disminuyen el volumen de expectoración y mejoran la calidad de vida. Y sobre todo está indicado principalmente en pacientes con mayor broncorrea o obstrucción al flujo aéreo. Yo puedo disminuir la dosis de corticoides inhalados si lo asocio con beta 2 de acción prolongada. Los estudios igual, ¿no? Lo óptimo es disminuir la cantidad del esputo y en algunos casos disminuir algunos parámetros espirométricos, ¿no?, de la función pulmonar. En algunas ocasiones podemos usar corticoides orales y AINES que no están recomendados en tratamiento prolongado. Los antagonistas de los receptores de antileucotrienos, si bien ciertos son antiinflamatorios potentes, muy buenos, pero solamente pueden ser potencialmente beneficiosos en algún momento. No hay nada que diga que su acción antiinflamatoria vaya a ser beneficiosa en pacientes con bronquiectasis. Los beta 2 de acción corta solamente están destinados para mejoría de la función pulmonar o síntomas antes de la fisioterapia o tratamiento inhalador. Solo ahí están indicados. Los beta 2 de acción larga para disminuir la dosis de corticoides inhalatorios y para disminuir la frecuencia de exacerbaciones. En este grupo de pacientes con bronquiectasias no está recomendado las metilsantinas. Como es un trabajo multidisciplinario, la rehabilitación respiratoria juega un papel importante. Ayuda a movilizar las secreciones, mejora la capacidad ventilatoria, mejora la tolerancia al ejercicio y reduce la disnea. Fisioterapia respiratoria, importantísimo para este grupo de pacientes, cuyo objetivo es favorecer el aislamiento mucociliar, reducir la frecuencia de la tos. Debe realizarse la fisioterapia respiratoria durante las exacerbaciones. La fisioterapia debe realizarse 3 veces al día después del tratamiento broncodilatador y antes de los antibióticos inhalados. Los mucolíticos no han demostrado una efectividad para bronquiectasis. Se puede hacer este tratamiento inhalador con agentes hiperosmolares, lo cual permite hidratar las vías aéreas y mejorar el aclaramiento mucociliar. Todos los pacientes con bronquiectasis deben recibir educación y control nutricional como parte de la asistencia integral del trabajo en equipo, con un objetivo de mantener o alcanzar un estado nutricional normal, porque esos pacientes, al liberar reactantes de fase aguda, tienden a disminuir de peso. Por lo tanto, muchas veces eso tiene una implicancia en la función respiratoria. Por lo tanto, bien sea a través de la dieta natural o la nutrición enteral, sobre todo en las agudizaciones, tener la importancia de indicar una dieta adecuada a este grupo de pacientes. Además de eso, debemos tratar las complicaciones de las bronquiectasias. ¿Cuándo indicar tratamiento quirúrgico? Cuando haya necesidad de la extracción de un tumor o un cuerpo extraño que sea causal de las bronquiectasias. Las bronquiectasias localizadas con infecciones recurrentes frecuentes que no responden al tratamiento médico deben ir a cirugía. Pacientes que presenten hemoptisis graves en las que la involución de arterias bronquiales no es efectiva. Las sospechas de albergar microorganismos resistentes como bifidobacterias no tuberculosas. O las bronquiectasias absceradas no curables con tratamiento antibiótico. ¿En qué casos vamos a tratar? ¿Qué complicaciones van a presentar estos pacientes con bronquiectasias? Atelectasias, hemoptisis e insuficiencia respiratoria.